Hola, vamos a continuar la última parte de la explicación del tema de termoquímica, que nos va a hablar del segundo principio de la termoquímica y de la entropía. En la naturaleza, los procesos que se producen de forma espontánea son irreversibles, es decir, que no revierte la situación de productos otra vez a reactivos de manera espontánea. Este hecho va a estar relacionado con una magnitud que se llama la entropía y que hace referencia al grado de desorden de los sistemas. De tal manera que si la entropía es mayor que cero, aumenta el desorden del sistema, y si la entropía es menor que cero, disminuye el desorden. Por ejemplo, si tenemos una sustancia que pasa de líquido a gas, estará aumentando el desorden. Un gas es más desordenado que un líquido. O por ejemplo, si tenemos un reactivo y da lugar a 2 o 3 productos, también está aumentando el desorden. La entropía es una función de estado, es decir, solo me importa situación final y situación inicial. Al igual que pasa en la entalpía, que no lo dije, la entalpía también es función de estado. Por lo tanto, se va a calcular la entropía como suma de entropía de productos menos suma de entropía de reactivos, teniendo en cuenta los coeficientes de ajuste. La entropía se va a medir en julios partido de mol grado Kelvin. Por lo tanto, el segundo principio de la termoquímica, que está relacionado con la entropía, va a quedar de la siguiente manera: que la entropía del universo, la entropía total, va a ser igual a la entropía del sistema más la entropía del entorno, y siempre va a ser mayor que cero, es decir, siempre vamos a mayor desorden. Si existe un sistema en el cual transcurra con aumento del orden, es decir, entropía negativa, por ejemplo, que pase un gas a líquido, eso quiere decir que en el entorno se compensa esa disminución de la entropía de tal manera que el total de entropía del universo va a ser mayor que cero. Otro concepto que también va a ser una función de estado es la energía libre de Gibbs. La tendencia de un proceso a producirse de forma espontánea va a venir determinado por dos factores. En general, todos los procesos tienden a un menor contenido de energía, es decir, entalpía negativa. Y además, todos los procesos tienden a un mayor desorden, es decir, entropía positiva. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs, que me mide el grado de espontaneidad de los procesos, va a tener en cuenta esos dos factores, la entalpía y la entropía. Y se va a calcular como entalpía menos entropía. La temperatura siempre va a ir en Kelvin. Energía libre de Gibbs y entalpía se expresan en kilojulios por mol. Como la entropía hemos dicho antes que viene en julios partido de mol grado Kelvin, para poder utilizarla en esta fórmula vamos a tener que pasar esa entropía a kilojulios. Si la energía libre de Gibbs sale menor que cero, entonces es que la reacción va a ser espontánea. Y si la energía libre de Gibbs sale mayor que cero, será no espontánea. La energía libre de Gibbs también es función de estado, como he dicho antes. Por lo tanto, la voy a poder calcular también a partir de la suma de energía libre de Gibbs menos la suma de energía libre de Gibbs de reactivos.
teniendo en cuenta los coeficientes de ajuste. Productos menos reactivos, como siempre. Vamos a ver un ejercicio. Supongamos una reacción de la cual conocemos la entalpía y la entropía. Me van a preguntar a partir de qué temperatura esta reacción es espontánea. Nosotros sabemos que energía libre de Gibbs menor que 0 es espontánea y la energía libre de Gibbs mayor que 0 es no espontánea. Es decir, para pasar de no espontánea a espontánea, tenemos que pasar por el 0. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer, igualar la expresión de la energía libre de Gibbs a 0. A esa situación se le dice que el sistema está en equilibrio. Y me va a permitir esa igualación a 0 calcular el valor de esa temperatura. Por lo tanto, sustituimos la entalpía y la entropía por su valor e igualamos a 0. Vamos a poner que la energía libre de Gibbs es 0. Como veis, la entropía la multiplico por 10 elevado a menos 3, es decir, dividimos entre 1000, para pasarla de julios a kilojulios, como están expresadas energía libre de Gibbs y entalpía. Y me sale que la temperatura es 2000 Kelvin. No hemos terminado. Tenemos que contestar a partir de qué temperatura es espontánea, sea mayor o menor. Si la temperatura es mayor de 2000 Kelvin, entonces quiere decir que el término temperatura por variación de entropía va a ser más grande que el término de entalpía. Y como tiene el signo menos delante, eso quiere decir que va a hacer que la energía libre de Gibbs sea negativa. Por lo tanto, mi respuesta es que a partir de 2000 Kelvin, temperatura mayor de 2000 Kelvin, la reacción será espontánea. Vamos a ver ahora los factores que afectan a la espontaneidad de una reacción. Vamos a tener en cuenta la formulita que me permite calcular la energía libre de Gibbs y empezamos considerando que la reacción es exotérmica, es decir, entalpía negativa. Si además transcurre con aumento del desorden, entropía positiva, eso va a querer decir que T por entropía va a ser positivo. Pero como tiene el signo menos delante, todo ese factor va a ser negativo. Como la entalpía es negativa, vamos a sumar dos números negativos. Es decir, nos sale un resultado negativo. Si el resultado es negativo, es que la reacción va a ser siempre espontánea. Si la variación de entropía es menor que 0, eso quiere decir que T por variación de entropía va a ser negativo. Con el signo menos de delante se hace positivo. Entalpía negativa y el otro término positivo. Para que gane lo negativo, necesito que la temperatura sea pequeñita para que el factor T por variación de entropía sea pequeño. Por eso será espontánea a temperaturas bajas. Pasemos ahora a considerar que la reacción es endotérmica, es decir, entalpía positiva. Si transcurre con aumento del desorden, entropía positiva, pues T por variación de entropía, eso es positivo. Con el signo menos de delante, todo ese trozo es negativo. La entalpía es positiva. Ahora, para que la energía libre de Gibbs sea negativa, me interesa que gane el término T por variación de entropía. Es decir, que sea más grande. Por lo tanto, me interesa que la temperatura sea elevada. Será espontánea a temperaturas altas.
Si transcurre la reacción con aumento del orden, o sea, disminución del desorden, disminución de la entropía, entropía negativa, entonces T por entropía es negativo. Con el signo menos de delante se hace positivo. La entalpía también es positiva. Estoy sumando dos números positivos. Por lo tanto, la suma sale positiva. La energía libre de Gibbs va a ser positiva, es decir, la reacción va a ser no espontánea. En todos los casos. Antes de terminar, quiero haceros ver unas cosillas. En la ley de Hess siempre me dan como datos reacciones químicas con su entalpía. Vale, puede ocurrir que en vez de darme una reacción química, me den varias reacciones químicas y aparte me den la entalpía de formación de una sustancia. Por ejemplo, la del agua. Eso quiere decir que me están dando como dato la reacción de formación de esa sustancia. Y acordaos que la reacción de formación de una sustancia es aquella en la que se produce un mol de esa sustancia a partir de sus sustancias elementales. Por lo tanto, en este caso, tendríamos la reacción de formación del agua a partir de sus sustancias elementales, hidrógeno y oxígeno, ajustado a un mol de agua, un mol de producto. También puede ocurrir que en algunos ejercicios me den como dato o me pidan la entalpía de una reacción de combustión. Bien, entonces la combustión de una sustancia es una reacción química en la que esa sustancia se combina con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Os pongo el ejemplo del combustible metano. Pues va a dar esa reacción de combustión, es la combinación de esa sustancia con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Y hay que ajustarla. Y se ajusta siempre este tipo de reacciones de combustión, de la misma manera. Primero carbono, después hidrógeno y por último oxígeno. El carbono en este caso igual 1, 1. El hidrógeno 4 en un lado, 2 en el otro, multiplico por 2. Y eso hace que tenga que multiplicar el oxígeno por 2. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.